En este vídeo vamos a ver las distribuciones de probabilidad discreta. Una variable aleatoria es discreta cuando solo puede tomar un número finito de valores. Por ejemplo, el número de hermanos. Puede ser 0, 1, 2, 3. Se llama distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta a la tabla en la que aparecen los diferentes valores de la variable aleatoria con sus correspondientes probabilidades. Es decir, que una distribución de probabilidad está compuesta por una variable aleatoria, x, que tendrá valores x1, x2 y así sucesivamente hasta xn, como era el número de hermanos, por ejemplo, 0, 1, 0, 1 y así sucesivamente. Y está compuesta también la distribución de probabilidad por las probabilidades que le corresponden a cada una de ellas. Por ejemplo, aquí la probabilidad P1, probabilidad P2 y así sucesivamente hasta Pn. La ley que asocia a cada valor de la variable aleatoria su correspondiente probabilidad se le llama función de probabilidad. Y en toda función de probabilidad se verifican dos cosas. Se verifica que el sumatorio de esas probabilidades nos tiene que dar 1 y que además las probabilidades tienen que ser siempre mayores o iguales que 0. En este ejemplo, que dice, en el experimento aleatorio lanzar 2 dados al aire, asociamos cada suceso elemental la suma de los puntos de las caras superiores de los dados y obtenemos esta tabla. Bueno, pues por un lado tenemos el espacio muestral, que sabemos que ya lo habíamos hecho en tablas de contingencia, y tenemos todos estos casos. Entonces, ¿que sus sumas sean 2? Pues solo hay este caso, con lo cual entonces la probabilidad será un caso partido por 36 casos que hay en total, será 1 partido por 36. ¿Que su suma nos dé 3? Pues hay estos dos casos, es decir, será 2 partido por 36. ¿Que su suma nos dé 4? Pues hay estos 3. ¿Que su suma nos dé 5? Estos y así sucesivamente. Bien, pues a esta tabla, que está compuesta por una variable aleatoria y por esta probabilidad, recordad que la habíamos llamado entonces distribución de probabilidad. Distribución de probabilidad. Entonces, en este ejercicio, si nos dice x suma de puntos y nos pregunta la probabilidad de que x sea igual a 7, bueno, pues estaremos aquí en este caso y como vemos entonces su probabilidad es 6 partido por 36, porque de que su suma sea 7 está compuesta por el 1, 6, el 2, 5, el 3, 4, 4, 3, 5, 2 y 6, 1, que son 6 casos, partido por el número de casos totales, que son 36, por lo tanto, el resultado es un sexto. En cuanto a los parámetros de una distribución de probabilidad, pues vamos a ver estos tres. La media de una variable discreta, x, que toma estos valores, x1, x2, xn, con probabilidades p1, p2, p1. Bien, pues la media la vamos a calcular así. Mu igual a x1 por p1 más x2 por p2 más hasta la última xn por p1. La varianza, que es sigma cuadrado, y la vamos a calcular de esta manera. x1 al cuadrado por p1 más x2 al cuadrado por p2 y así sucesivamente hasta xn al cuadrado por p1. Y una vez calculado esto, le restamos la media que habíamos calculado antes al cuadrado. Y esto nos da la varianza. Y una vez que tenemos la varianza, por la distribución típica, no es ni más ni menos que hacerle la raíz cuadrada a esa varianza calculada. Bien, pues vamos a ver unos ejemplos que dice lo siguiente, el ejemplo 1. En una caja hay bombillas, unas lucen y otras son defectuosas, con igual probabilidad de ambas. Elegimos 2 bombillas y tomamos como variable aleatoria número de bombillas defectuosas. Y nos pregunta, describe E, es decir, calcula el espacio muestral. Bien, pues el espacio muestral lo tenemos aquí, que puede ser que la primera luzca y la segunda luzca, que la primera luce y la segunda es defectuosa, que la primera es defectuosa y la segunda luce, que las dos son defectuosas. Bueno, estas son las posibilidades que hay. Entonces, en cuanto a X, número de bombillas defectuosas, que habíamos visto aquí, pues pueden ser que haya 0 bombillas defectuosas, una bombilla defectuosa o como máximo 2 bombillas defectuosas. Probabilidad de que haya 0 defectuosas, pues sería este caso, LL, que entonces sería un cuarto.
¿De que haya una bombilla defectuosa? Pues será este caso, entonces, 2 partido por 4, o lo que es lo mismo, 1/2. Y de que haya 2 defectuosas, pues será 1/4. Por lo tanto, tenemos el espacio muestral y su variable. Bien, en cuanto a construir la distribución de probabilidad, pues bueno, es justamente lo que hemos calculado aquí, ¿verdad? Esto es la distribución de probabilidad. Y calcula la media y la desviación típica. Pues para calcular la media, que la tenemos aquí, será entonces 0 por 1/4 más 1 por 1/2 por 2/4 más 2 por 1/4. Y esto nos da 1. Para calcular la varianza, acordaros que habíamos dicho que era sigma al cuadrado, era sumatorio de los x sub i al cuadrado por p sub i, y todo esto menos la media al cuadrado. Entonces, calculamos primero aquí x sub i al cuadrado por p sub i. Y nos da esto, nos da 3/2. Y la media ya la tenemos calculada de antes, que era 1. Por lo tanto, lo que hacemos entonces es sigma al cuadrado será igual a 3/2 menos 1 al cuadrado. Y esto es igual a 0,5. Y ahora, para calcular la desviación típica, que nos la pide aquí, la desviación típica, pues lo que hacemos es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, sigma es igual a la raíz cuadrada de 0,5, que esto es igual a, como tenemos ahí, la raíz de 2 partido por 2. Bien, el ejemplo 2 dice, lanzamos dardos a una diana circular con 6 círculos concéntricos, cada uno con un número del 1 al 6, y obtenemos la siguiente distribución de probabilidad. Bien, pues esto es entonces los círculos concéntricos, diremos el más lejano, este será el 1, luego habrá otro en la diana, el 2, otro, y cada uno de ellos pues tendrá menor probabilidad de acertar. Entonces, pues tenemos aquí la distribución de probabilidad, por un lado los círculos concéntricos y por otro lado sus probabilidades. Y nos pide, haya A para que sea distribución de probabilidad. Bien, pues para que sea distribución de probabilidad, sabemos que la suma de sus probabilidades nos tiene que dar 1. Entonces, igualamos la suma de estas probabilidades y lo igualamos aquí a 1. Y de ahí despejamos A, con lo cual A será 0,21. Es decir, la probabilidad de dar en el círculo 3 pues es de 0,21. Y ahora en la B nos pide la probabilidad de que X, de que el número de veces que demos en la diana sea mayor o igual que 4. En cuanto al apartado B, que nos pide la probabilidad de que X sea mayor o igual que 4, pues entonces vemos aquí que será la probabilidad de 4, de 5 y de 6. Sumamos estos tres y nos da 0,19. El siguiente nos pide la probabilidad de que X sea menor que 3, es decir, que sea 1 o 2, porque 3 ya no vale. Entonces será 0,32 más 0,28, es decir, 0,6. Y por último nos pide la probabilidad de que esté entre 2 y 4. Entre 2 y 4 solo hay uno, que es el 3. Entonces, que lo hemos calculado antes y era la probabilidad de 0,21 como habíamos visto antes. Bien, pues esto es todo respecto al apartado de distribuciones de probabilidad discretas.